En los últimos años se ha observado la importancia del desarrollo de la tecnología para las actividades empresariales, desde publicidad que facilita la conexión usuario-empresa hasta la implementación de páginas que permitan el mejor manejo y almacenamiento de la información de una empresa. Es por esto que las compañías de hoy en día necesitan mejorar la tecnología para poder tenerla a su favor. Y es por esta misma razón por la cual mi proyecto en la materia de programación 2, titulado Audio World Librería Virtual, tiene por objetivo el desarrollo de una aplicación en el lenguaje de programación Java que simula ser una página web y además permite el manejo del inventario para una audiolibrería. Para diseñar esta página, primeramente se utilizó la librería gráfica JavaFX en su versión JavaFX SDK 20 y todas las herramientas que proporcionaba, como ser la aplicación de diseño Scene Builder en su versión 19.00, y también el programa fue desarrollado bajo el IDE Eclipse y Java SE en la versión 19. Entonces, para poder comenzar explicando el producto, es necesario explicar qué partes contiene. El proyecto esencialmente consta de dos partes. La primera fue el desarrollo de la interfaz gráfica, en la cual se puede observar todas las planillas, el catálogo diseñado, la página web diseñada como tal. Y como segunda parte se tiene el desarrollo del almacenamiento de la información, lo cual se logró a través de la programación orientada a objetos y a través de clases, subclases de audiolibros, los géneros de los libros. Para empezar, cada audiolibro se clasificó en una clase abstracta padre, la cual fue llamada audiolibro y que contenía distintos atributos propios de los libros, como ser el título, el autor, la imagen de la portada, la editorial, entre otros. Y posteriormente se los dividió en cinco clases, en cinco subclases principales, las cuales eran romance, ciencia ficción, libros clásicos, libros infantiles y libros juveniles. Estas subclases se diseñaron a partir de los distintos géneros literarios que existen y en los cuales se podría almacenar los libros, además en los cuales se los podría ubicar, es decir, encontrar mejor en una página web ideal. Entonces, comenzando por la interfaz gráfica, la cual fue el primer paso a desarrollar para obtener este proyecto. Eh, Como se lo mencioné anteriormente, se desarrolló bajo el lenguaje de programación JavaFX. JavaFX idealmente consta de muchas herramientas, las cuales proporcionan la misma aplicación, como ser Scene Builder, la cual es la aplicación que ayuda a diseñar la interfaz gráfica haciendo uso de botones, paneles u otras herramientas, en las cuales no es necesario codificar paso por paso, sino que simplemente se lo puede observar como una preobservación de lo que se vería la interfaz gráfica, posteriormente cuando ya se la haga correr en Java. Y también consta de un archivo CSS, el cual también fue implementado en el programa y el cual básicamente ayuda a estilizar la página y generar las fuentes, los colores, las transparencias, los bordes y todo tipo de herramientas de estilizar la página. Y también se consta del lenguaje FXML, en el cual fue desarrollado el proyecto. Esencialmente, FXML es un lenguaje de marcado basado en XML para generar gráficos de objetos Java que se puedan programar. Fue una excelente alternativa al componer este código debido a que FXML, el lenguaje FXML, es compatible con JavaFX. Y bueno, básicamente para desarrollar la interfaz gráfica, debido a que se lo hizo en un lenguaje FXML, se necesitó de tres clases principales. Como primer punto, el main del programa, el cual contiene y bueno, hace correr el catálogo como tal. Es el main principal, no existe otro main. Y posteriormente para cada una de las plantillas que se realizó, las cuales en total son tres, como bueno, para empezar el catálogo, la página principal, posteriormente una plantilla vertical y otra plantilla horizontal, las cuales guardan los datos de los libros. Y cada una de estas plantillas, cada una de estas ventanas necesita un controlador y también necesito un archivo FXML, el cual básicamente controla la parte de la escena gráfica, es decir, en Scene Builder, y lo une con el IDE en Eclipse, para que ambos puedan unirse y así generar los objetos gráficos y poder hacerlo correr en Java.
Entonces, pasando a explicarlo, como les mencioné, este es el main del programa. Aquí se puede observar que se utilizó un FXML loader, el cual es el que carga el archivo FXML. Luego lo lleva al controlador y el controlador genera la vista gráfica y posteriormente el archivo FXML es el que corre en nuestro programa. Entonces, aquí se generó el archivo FXML. Para esto se utilizó un archivo sample1, que es el sample que controla el catálogo, la página principal. Aquí se utilizó una aplicación en CSS, la cual mencioné, y es la que dio todas las herramientas de estilo para la página. Y se generó una página, una ventana titulada catálogo. Entonces, luego de crear el main, se crea un controlador, que es el control principal del catálogo. Aquí se puede observar que se importaron todas las librerías FXML, los controladores, las escenas, FXML Loader como tal. Y aquí se tienen todos los objetos gráficos. Se tienen los menús item, los ítems de los menús, el HBox, que es una caja que permite guardar información, es como un panel. También se tienen los botones, las imágenes, las cuales se cargaron desde el Scene Builder, los labels, que fueron básicamente el texto, y también el menú que se desarrolló. Y bueno, posteriormente, esta función initialize es la función que genera que se creen objetos y que puedan cada uno guardar información automáticamente. Es por esto que no se necesitó generar automáticamente las plantillas de los libros mano a mano. Y esta parte pasaré a explicarla posteriormente cuando explique primeramente de cómo está compuesto el proyecto. Aquí también se tienen las otras funciones para llenar los libros. Este es el controlador. Y este es el archivo FXML, el cual básicamente une Scene Builder con Java, Eclipse. Aquí se puede observar que todo este archivo fue codificado, bueno, no fue codificado, mejor dicho, por mi persona. Cada vez que yo añadía un botón o un panel en Scene Builder, esto se diseñaba automáticamente. Es a eso a lo que yo me refería cuando en Scene Builder tú solo diseñas la página cómo se vería cuando lo hagas correr en el main. Pero este programa básicamente fue diseñado automáticamente. En aquí se añadieron los IDs de cada uno de los objetos que se presentó anteriormente. Y también se hizo uso de las style sheets, que fueron las páginas para estilizar la página. Se les dio una altura, una profundidad, un espaciado, eh, y básicamente todas las herramientas que... Entonces, si se la puede observar aquí, esta es la aplicación de Scene Builder y esta es la aplicación en la que se diseñó toda la página. Aquí se tiene el panel principal, el cual contiene todos los objetos. Este es el panel de los datos. Aquí es donde se tienen las categorías de los libros, romance, juvenil, infantil, los cuales ya expliqué. Se tiene un menú. Este es el menú de los libros añadidos recientemente y aquí es donde se va a añadir una de las plantillas de los libros. Como pueden ver, no añadí nada en esta parte debido a que cada una de las plantillas se añadirá automáticamente porque también tiene que ver con la programación orientada a objetos. Se creará un objeto de esa clase y se añadirá automáticamente a esta sección y también con esta sección en la sección de recomendados solo para ti. Aquí añadí más botones, otros botones y en esa parte del código les di un ID, les di el ID del botón, por ejemplo, en este caso era botón Instagram. A este le di el ID de la imagen del logo, la búsqueda de texto. Entonces, ya teniendo el main y los controladores del main y su archivo FXML, se pasó a diseñar las plantillas para los libros. La primera plantilla que se diseñó fue la plantilla horizontal, que va en la parte de recomendados para ti. Perdón, en la parte de añadidos recientemente. Esta plantilla también fue dada a los objetos. Aquí se tienen los objetos de texto, el HBox, que es la cajita que contiene toda la información, y Image View, que es la imagen de la portada del libro. Y ya se tiene este controlador de la plantilla.
esta función es muy importante debido a que esta función setData es la función que básicamente añade los datos de la clase audiolibro y la que genera automáticamente que esto se genere. Aquí se crea una imagen de la clase image y se le genera una ubicación SRC en la cual, bueno, aquí si observan en esta parte es donde cargué todas las imágenes en archivo JPG para luego poder añadirlas fácilmente y esta es la plantilla en Scene Builder. Como pueden ver, esta es la cajita HBox. Esta es la portada, la cual fue dada el código Book Image. Esta es el Book Name, el título del libro, el nombre del autor. Y aquí se puso las estrellitas como imagen. Y esta va a ser la plantilla que posteriormente va a contener la información y la va a generar para cada libro que se añada. Finalmente, en la parte de la interfaz gráfica se tiene la última plantilla, la cual fue la plantilla libro. Aquí igualmente se le genera un nombre a cada objeto que se esté utilizando y también se tiene una función de setData, la cual va a generar que cada libro, que cada plantilla obtenga la información de cada libro que se esté almacenando. Y este es el archivo FXML con todas las plantillas de estilo en CSS y su propio controlador aquí, como se puede observar en esta parte. Y esta es la plantilla vertical libro que se desarrolló en Scene Builder. Aquí se tiene una cajita Bbox. Y la razón por la que en este caso no se tiene un objeto Bbox con un identificador, como se puede observar en esta parte, no se tiene un ID, sucede debido a que en este caso, pues para añadir los libros en el catálogo principal no se utilizó un generador de HBox como tal, sino se utilizó un generador de grid pane, el cual genera que los libros se vean como una grilla, que fuera una tabla de 5 por 5, que fue, si no me equivoco, el caso que sucedió en el proyecto. Esa es la razón, porque igual que en la anterior plantilla, se tiene un nombre para el ID del objeto, vean como una grilla, que fuera una tabla de 5 por 5, que fue, si no me equivoco, el caso que sucedió en el proyecto. Esa es la razón, porque igual que en la anterior plantilla, se tiene un nombre para el ID del objeto. Para el ID del título del libro y para el ID del autor, del nombre del autor. Esa fue la mayor diferencia y la cual también se puede observar en el controlador del catálogo principal. Y como punto rápido, aquí se tiene la aplicación en CSS. Como se puede observar, aquí se tienen todas las funciones que se utilizaron para estilizar la página. Estas funciones luego fueron añadidas al archivo Scene Builder y se las añadía y se seleccionaba la función específica que se requería. Aquí se tienen las fuentes, los colores y toda clase de métodos que se utilizaron. En este archivo CSS también. Y ahora pasando a la siguiente parte importante del programa, se tiene el desarrollo de las clases que permitieron almacenar la información, las cuales se encuentran en este paquete clases audiolibros. El primero es un objeto abstracto, bueno, una clase abstracta audiolibro que contiene como atributos el título, el autor, la ubicación de la imagen de la portada en el dispositivo del libro que se quiere, el código ISBN, el narrador del libro, la editorial del libro, la fecha de publicación. Aquí se tiene un constructor vacío. Y aquí se tienen los setters and getters de cada uno de los atributos del título del autor. Y estos fueron muy importantes debido a que estos fueron los que nos permitieron obtener la información en la función setData de cada uno de cada uno de los controladores de las plantillas de los libros. Y aquí, como se observa, es la clase padre. Aquí se tiene la clase ciencia ficción que extiende a la clase del libro, la clase de los libros clásicos, de los libros infantiles, juveniles y de romance. Y bueno, ya viendo cómo se une todo el proyecto finalmente, se lo puede observar en el controlador del catálogo. Aquí, en esta función de llenar librero,
se llenaron todos los libros que iban a estar bueno, en nuestra página principal. Se añadió los libros, bueno, yo los añadí en convención porque estos son los libros que yo tengo en mi librero en forma física. Y también el archivo, bueno, el proyecto surge desde la idea que tuve para poder ayudarme a mí misma para poder almacenar estos libros, que siempre fue algo que quise hacerlo, y me pareció una excelente idea poder hacerlo en Java. Es por esto que yo agarré los libros que yo ya tenía en mi librero y busqué las imágenes de cada uno de las portadas, y puse el título del autor, aquí está el autor como tal, se está creando un objeto, se crea un objeto de cada uno de los géneros, no de la clase padre, porque obviamente es una clase abstracta, y aquí se la añade a este array list de la clase audiolibro. Es el objeto que se da a la función para que se la añada. Y bueno, también se tiene una función que es el archivo de texto. Y es que, bueno, para persistir esta información que se está guardando, que también fue un tema que avanzamos durante las clases de programación 2, se vio conveniente crear un archivo de texto audiolibros.txt, el cual guarde toda la información de los libros. Aquí se la puede ver, que dado un array list con los libros, ya con la información, este archivo de texto va a guardar el libro, el título, la ubicación de la imagen y el autor de cada uno de ellos, una vez que ya se haya generado esta lista. Y aquí la función más importante del programa, la cual va a unir todo, es la función initialize. En esta función se ve que, bueno, esta función para empezar fue creada ya automáticamente. Yo busqué cómo se la crea, es por eso que se generan estos objetos para poder generar la función. Y son, bueno, objetos que hay que básicamente importarlos desde la librería de JavaFX. En aquí es donde se está creando una array list que va a contener los audiolibros. Aquí es donde se está llenando el librero con los libros que yo ya cargué. Y aquí es donde se va a llenar el archivo de texto una vez que ya se haya llenado el librero como tal. Y este es otro array list que creé para los libros añadidos recientemente. Y los libros añadidos recientemente van a ser los últimos 4 libros que se hayan añadido al archivo de texto. Aquí se está añadiendo como números la columna y la fila, porque estos van a ser las grillas que nos van a permitir ordenar los libros. Em, y aquí es donde ya se contiene, donde se generan las plantillas. En aquí se crea un for para el array list de los audiolibros, donde va a crear un fxml loader, va a crearlo como un nuevo objeto. En esta línea, básicamente, el archivo fxml busca una locación, busca un controlador. Este es el sample card, el cual lo mostré, es el fxml de la plantilla horizontal. En aquí va a crear un objeto hbox que se llama cardbox, en el cual se van a añadir cada una de las plantillas con cada una de la información propia de cada libro. Y aquí es donde abre el controlador propio de este archivo fxml. Aquí es donde pueden suceder varios errores, los cuales sucedieron al momento de codificarlo, debido a que muchas veces no encuentra este archivo fxml en el mismo dispositivo. Es por esto que hay que tener mucho cuidado al generar el controlador, y el controlador y este archivo fxml tienen que ser necesariamente los mismos para que el programa funcione. Aquí es donde se añade la información bajo la función setData que la mencioné anteriormente. Y aquí es donde se añade al hbox, que es este hbox cardbox, y se le añade para que cada uno se añada automáticamente. Esto para la parte de añadidos recientemente. Y en la parte de recomendados para ti, donde se encuentran todos los libros, aquí igualmente se creó un archivo en fxml loader, se le puso una locación, que en este caso es la plantilla vertical, que es el sample libro fxml. Aquí se crea, a diferencia de esta función que se crea un hbox, aquí se crea un bbox como objeto. Y aquí también se tiene un controlador que tiene que ser el mismo que este sample del libro, que es el controlador que se tiene acá y que ya lo mostré también. Y aquí es donde se le da la información igual a cada uno. Y como mencioné,
En la parte de recomendados para ti, la información no se va a añadir como si fueran líneas rectas, sino se va a añadir como si fuera una grilla, como si fuera una tabla. Entonces va a ser una tabla de 5, porque aquí tenemos que si la columna llega hasta 5, se va a volver 0 y la fila va a retroceder 1. Entonces va a ser una tabla de 5 por el número de libros que se tenga ya horizontalmente. Aquí es donde va a añadir un contenedor, un book container, que si no estoy mal está aquí. Como se puede ver es la grilla que se dio el ID ya en la aplicación Scene Builder. Y va a añadir este book box que se tiene acá. Le va a dar una columna más para que se recorra uno y la fila vaya recorriendo hacia abajo. Y aquí se va a añadir ya el book box a la grilla. Entonces, si tenemos aquí el main, ya corriendo todo el proyecto como tal, se lo puede observar de esta forma. Y bueno, aquí es donde ya se observa bueno, el catálogo principal. Como les mencioné, esta es la sección de añadidos recientemente y aquí se añaden los últimos 4 libros añadidos a la Write List de libros. Y bueno, así es como se observa el catálogo principal, ya añadidas las plantillas en la sección de añadidos recientemente y recomendados solo para ti. Como se puede observar en la parte de añadidos recientemente, se tienen los últimos 4 libros añadidos a la Write List, que contiene todos sus libros. Y aquí, como les mencioné, se tiene una grilla, una tabla de 5 por ya el número de libros que se tenga. Aquí se tienen 12 libros en total. Aquí, como se puede observar, se ha configurado para que cada portada, cada título y cada nombre de cada uno de los autores sea añadido por defecto y no a mano. Em, y bueno, este es el proyecto como tal y esto es lo que propone. Y ya para finalizar, el archivo de texto se observa de esta forma. Finalmente, este es el archivo de texto que contiene todos los libros. Aquí se tiene el libro número 12, le asigna un número y se tiene el título del libro, la ubicación del libro y el autor. Y bueno, para concluir, el proyecto fue desarrollado bajo el lenguaje de programación Java, usando la librería JavaFX, la cual se concluye como una librería que ayudó bastante al momento de generar la aplicación, debido a que no solo ayudó a que fuera más fácil generarla a partir de la aplicación Scene Builder, en la cual, como se observó, básicamente solo fue diseñar el proyecto como tal y no se tuvo que codificar paso a paso, básicamente ninguno de los objetos. Sí fue complicado unir muchas bueno, de las clases que proponía el proyecto, como ser el controlador, el archivo en FXML, se tuvieron muchos errores al momento de correr el proyecto, pero finalmente se logró solucionarlas todo. Y también JavaFX es una librería muy interesante al momento de generar interfaz gráfica porque proporciona un archivo CSS, el cual también fue sumamente importante al momento de estilizar la plantilla y que quedara vistosamente, bueno, vistosa, ¿no? Para el público. Y también se logró generar audiolibros, se los logró clasificar usando la programación orientada a objetos, también se usó el uso de persistencia para poder guardar esta información. Y es que la información hoy en día es muy importante en las empresas, en las compañías, porque es básicamente lo que genera más ventas y lo que genera a la empresa el conocimiento de básicamente cómo se comportan sus clientes. Muchas gracias.